En el video anterior examinamos el cambio doctrinal de la organización Watchtower a través de los años acerca del destino final de la llamada Gran Muchedumbre. Pero también dejamos una pregunta pendiente. ¿Tiene sentido que el número 144.000 del Apocalipsis sea tomado de manera totalmente literal? En sus mismas publicaciones, los testigos de Jehová afirman que no creen que todos los pasajes de la Biblia deban interpretarse de manera literal, según ellos como los fundamentalistas, que sí lo harían. Apocalipsis o Revelación es uno de esos libros de la Biblia que no deben interpretarse literalmente. La propia organización señala en su libro Perspicacia que es un libro tan simbólico que a mucha gente le resulta imposible de entender, y que estos símbolos incluso pueden representar diferentes cosas en función del contexto. Si le pidieras a un testigo de Jehová que te muestre un texto de Apocalipsis para comprender qué tan simbólico es este, probablemente te muestre Apocalipsis 20:10, donde se habla de un lago de fuego y azufre. Y aquí te dirá que esto hay que entenderlo de manera simbólica, porque físicamente no existe tal lago de fuego y azufre, sería solo una alegoría. Pero si dentro de ese simbolismo le preguntas acerca del número 144.000, te dirá que este es completamente literal y que por supuesto no debiera tomarse simbólicamente. Pero veamos en detalle lo irrisorio de esta postura. Apocalipsis 7 del 4 al 8 dice que los 144.000 se componen de 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Para la Watchtower, cada uno de estos 12.000 es simbólico. Para la organización, los 12.000 de la tribu de Judá son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Rubén son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Gad son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Aser son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Neftalí son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Manasés son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Simeón son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Leví son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Isaacar son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de Zabulón son simbólicos. Los 12.000 de la tribu de José son simbólicos. Y los 12.000 de la tribu de Benjamín también son simbólicos. Sin embargo, el cómputo final de estos 12.000 multiplicados por 12 para ellos es completamente literal. Para ellos, aquel 144.000 resultante es totalmente literal. Suman tribus simbólicas y obtienen un número total de personas literales. Pero hay más. Consideremos una serie de conceptos claves del libro Apocalipsis que para la organización son completamente simbólicos, y que se enmarcan dentro de este contexto de los 144.000. Para la Watchtower en Apocalipsis 14 del 1 al 5, el Cordero es simbólico. El Monte Sión es simbólico. El nombre escrito en la frente es simbólico. El sonido del agua es simbólico. El sonido del trueno es simbólico, los cantores es simbólico, las arpas es simbólico, el trono es simbólico, los 4 seres vivientes es simbólico, los ancianos es simbólico, la canción nueva es simbólico, los vírgenes es simbólico, y los 144.000 es literal. ¿Cómo pueden esperar salirse con la suya con esta asignación totalmente arbitraria de literalidad a un elemento en un pasaje altamente simbólico? Esto es como si te contara el cuento de Caperucita Roja y el lobo y admitiera que todo es una fantasía, excepto la parte en la que el lobo le dice a Caperucita para verte mejor. Esa parte es literal. Pues, ¿me tomarías en serio? De alguna manera, más de 8,5 millones de testigos de Jehová en el mundo toman en serio al cuerpo gobernante cuando hacen lo mismo con el libro bíblico de Apocalipsis.
La lógica de la Watchtower es que los 144.000 se contrastan con la gran muchedumbre. Así es que si el número 144.000 fuera simbólico, refiriéndose en cambio a un grupo sin número, entonces se perdería el contraste entre los dos grupos. Pero esto no es necesariamente así. El número puede ser simbólico y aún así contrastar perfectamente bien con otro grupo no numerado o mucho más grande. Por ejemplo, consideremos el número 10.000. Daré dos ejemplos donde el número 10.000 se usa simbólicamente o no literalmente, y luego veamos si aún puede contrastar ese número con otro grupo que no está numerado o que es mucho más grande. En algunas de las lecturas más antiguas del budismo es posible que te encuentres con la expresión 10.000 cosas. En el budismo, 10.000 no es un número mágico, también es vago. También podría ser 1.000.000.000 de cosas. 10.000 se refiere al número incontable de formas en las que existe la fuerza vital o la naturaleza de Buda. En el contexto del budismo zen, podríamos decir algo como: desvía tu atención de las 10.000 cosas y céntrate en tus estudios. Estos son dos grupos separados, 10.000 cosas y estudios. Uno con un número simbólico y el otro sin numerar. ¿Hay algún problema para contrastar estos dos grupos? No. El estado de Minnesota en los Estados Unidos tiene un apodo: la tierra de los 10.000 lagos. De hecho, la expresión 10.000 lagos aparece hasta en las matrículas de los automóviles del estado. Pero Minnesota en realidad tiene 11.842 lagos contados. Entonces 10.000 no es un número literal en este contexto. Es solo un gran número para representar la cantidad de lagos de ese estado. Sin embargo, esa grandeza se ve opacada por la siguiente cita. Minnesota es conocida como la tierra de los 10.000 lagos. Alaska supera eso con más de 3 millones de lagos. En la cita anterior, un grupo con el número no literal de 10.000 se compara con otro grupo con un número vago, aunque mucho más grande, más de 3 millones. Entonces, tal como en los ejemplos anteriores, el número 144.000 podría ser perfectamente simbólico, refiriéndose a un grupo sin número y sin que se pierda el contraste entre este grupo y la llamada gran muchedumbre. La organización también insiste en que el número 144.000 es literal porque es un número, entre comillas, sellado. Pero, una vez más, no son consistentes. Hay muchas otras cosas en el libro de Apocalipsis que están, entre comillas, selladas, pero que la Watchtower aún considera simbólicas. Cada una de las 7 plagas en los capítulos 6 y 8, por ejemplo, fueron selladas. Y sin embargo, la Watchtower enseña que estas son simbólicas. Por lo tanto, el número que se sella no es un indicador de que sea literal. Además, la Watchtower ha declarado repetidamente que el número 12 es simbólico. Afirman que se usa en la Biblia, específicamente en el capítulo 7 de Apocalipsis, para representar la completa organización. En Apocalipsis 21, del 10 al 21, se describe que la Nueva Jerusalén celestial tiene 12 puertas con 12 ángeles y los 12 nombres de las tribus de Israel. La ciudad tiene 12.000 estadios de ancho, profundidad y altura. El muro es de 144 codos con 12 cimientos. La Watchtower enseña que esta ciudad es simbólica y que su uso obvio y repetitivo del número 12 es un símbolo de organización. Entonces, ¿no sería coherente también reconocer que dado que el número 144.000 consta de 12 grupos de 12.000, también parece estar usando el número 12 de manera simbólica? Sí, sería consistente, pero claro, perdería el poder del cuerpo gobernante sobre su gran muchedumbre de testigos de Jehová.
Esto es curioso y deshonesto, porque en su propio sitio web, la Watchtower omite mencionar la medida de 144 codos de la Nueva Jerusalén Celestial, y no revela el uso del número 12 como símbolo de organización, en un artículo dedicado al tema. Quienes vieron el video anterior y están continuando con este, entenderán el siguiente desenlace. La organización sostiene que, dado que se ve a la gran multitud de pie delante del trono en Apocalipsis 7:9, y dado que en un versículo de la Biblia totalmente aparte y que no tiene nada que ver, Isaías 66:1, en donde se dice que básicamente la tierra es el estrado de los pies de Dios, y dado que un banquillo o escabel normalmente se sitúa ante un trono, por lo tanto, la gran muchedumbre debe vivir para siempre en la tierra. Sí, hablamos en serio, así es como interpretan la Biblia. Pero si estar delante del trono prueba que la gran muchedumbre está en la tierra, entonces probaría que los siguientes grupos también deberían estar en la tierra y por extensión vivir para siempre en ella. Los ángeles, los mayores, las 4 bestias y sí, los 144.000. Se dice que todos estos grupos están delante del trono en los versículos ya citados anteriormente. Dado que la Watchtower enseña que estos grupos están en el cielo, no puede ser cierto entonces que la frase delante del trono signifique en la tierra. Dada la interpretación totalmente cambiante y a conveniencia de la Watchtower y el libro de Apocalipsis, creo que es importante conocer de esta misma fuente dónde estará finalmente esta gran muchedumbre, llamada también la gran multitud. Más allá de entender el simbolismo del escrito y el contexto histórico, cultural y político en el que éste se habría desarrollado. Apocalipsis 19:1 dice: Después de esto oí algo como la voz fuerte de una gran multitud en el cielo. Ellos decían: alaben a Jah, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. ¿Dónde dice la Biblia explícitamente que está la gran muchedumbre, llamada también la gran multitud? Sí, en el cielo. ¿Pero dónde dice la sociedad Watchtower que está? Sí, en la tierra. ¿A qué fuente de información acude un testigo de Jehová? Dada la coerción de su misma sociedad, el testigo de Jehová acude simplemente a la interpretación bíblica de la propia organización. Notemos esta coerción a la hora la Watchtower recomendar al testigo de Jehová el cómo expresarse, indicando que lo que enseña la sociedad Watchtower es sinónimo de lo que enseña la Biblia. La atalaya del 15 de marzo del 98 dice: con objeto de que no haya malentendidos, los testigos de Jehová procuran expresarse con cuidado. En lugar de decir que la sociedad enseña, muchos testigos prefieren emplear expresiones como la Biblia dice o creo que la Biblia enseña. De este modo subrayan la decisión personal que todo testigo toma al aceptar las enseñanzas bíblicas, y también impiden dar la impresión errónea de que los testigos están de algún modo condicionados por los dictados de una secta religiosa. El hecho de que la Watchtower divida a las personas en clases, de modo que una clase pueda enseñorearse de la otra, es simplemente incorrecto y no tiene ningún fundamento sólido. Entonces, ustedes, gran muchedumbre o gran multitud, vivan sus vidas en consecuencia, como individuos que confían en su empatía inherente, sobre los dictados de la organización Watchtower. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.